Bueno, pues buenas tardes, yo soy Lidia Mestre, fisioterapeuta, y os hablaré sobre mi trabajo de final de grado, que habla sobre la eficacia de la acupresión en mujeres con dismenorrea primaria. Por lo tanto, os hablaré un poco sobre el dolor pélvico crónico, hablando un poco más sobre la dismenorrea, las herramientas de la fisioterapia, destacando la acupresión para tratar esta patología y la metodología desarrollada. Bien, ¿qué es la dismenorrea? Realmente su propia palabra nos está diciendo que hay un problema, nos está diciendo que hay un dolor menstrual, pero ¿sí? ¿Un proceso tan fisiológico como es la menstruación debería provocar dolor? ¿O es realmente un concepto que tenemos hoy en día interiorizado a la población? Bien, si realmente hay dolor, se debe pensar que hay otro problema, como sería, por ejemplo, un dolor pélvico crónico. Este se trata de una afección común y debilitante donde el dolor proviene de los órganos internos, localizado principalmente en la pelvis, abdomen inferior, nalgas y estructuras intrapelvianas, donde este dolor dura como mínimo 6 meses. Entonces, todo esto puede estar provocado por diferentes causas, como serían gastrointestinales, genitourinarias, neurológicas, musculoesqueléticas, factores psicosociales, gastrointestinales, ginecológicas no cíclicas y las cíclicas, que serían las relacionadas con el ciclo menstrual. Aquí tendríamos la dismenorrea primaria y la secundaria. Por lo que hace a esta dismenorrea, se trata de un trastorno ginecológico común con un flujo menstrual difícil. También presenta dolor antes o durante la menstruación y calambres dolorosos de origen uterino. Además, puede estar dividida en dos categorías, tanto primaria como secundaria. Por lo que hace a la primaria, es más frecuente en chicas adolescentes y esta se diferencia de la secundaria en que no presenta patología pélvica. De todos modos, se considera una afección ginecológica debilitante, ya que tiene un gran impacto en la calidad de vida, ya sea por la salud, productividad, utilización de recursos en atención médica y además actualmente es maltratada e ignorada, ya que se considera como una parte normal del ciclo menstrual. Y bien, ¿por qué se considera normal? Seguramente se debe a su elevada prevalencia, ya que entre un 45 y 85% de las mujeres padecen dolor menstrual. También es una de las principales causas en la pérdida de horas, tanto asistencia a escuela como trabajo, y también es más frecuente en mujeres nulíparas, aunque su incidencia desciende después del parto y según cómo avanza la edad. También se cree que existe una predisposición familiar. Entonces, por lo que hace sus el dolor se inicia 1 o 2 días antes o 48 y 72 horas después, con una duración de 8 a 72 horas. Y aunque su localización es más frecuente en la línea mediana por encima de la sínfisis púbica y zona abdominal baja, también puede presentar dolor lumbar, calambres o dolor de piernas. Además, también puede presentar otros síntomas como serían náuseas, mareos, malestar general, entre otros. ¿Y todo esto a qué se debe? Todo esto se debe a unas prostaglandinas uterinas. Cuando estas aumentan, se aumenta el tono del útero. Entonces, se provoca una isquemia e hipoxia del músculo uterino y es lo que nos da este dolor que hoy en día conocemos. Entonces, la fisioterapia tiene unas herramientas capaces de poder tratar esta patología, siempre y cuando mantengamos su objetivo principal, que sería promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida y facilitar su reinserción social, ya que, como su propia palabra indica, la fisioterapia es el tratamiento por naturaleza. Entonces, dentro de estas herramientas se ha destacado la acupresión. La acupresión se trata de una técnica no invasiva de la medicina tradicional china derivada de la acupuntura. Esta consiste en una presión con la punta de los dedos en los puntos de acupuntura que estos están entrelazados entre sí por una línea imaginaria que se llama meridiano. Por este meridiano circulará el chi, la energía vital, y el chue, la sangre. Y estos dos no pueden estar ausentes en ninguna parte del organismo, ya que entonces se pierde la armonía y es cuando se da la patología. Entonces, la acupresión, su objetivo principal sería desbloquear este chi, volver al equilibrio y dar este estado de salud que nosotros conocemos. No obstante, la medicina tradicional china dice que la dismenorrea puede estar causada por diversos síndromes, ya sea por plenitud u exceso o por vacío e insuficiencia. Haya un exceso o haya una insuficiencia, se provocará un bloqueo. Si hay un bloqueo, es cuando se da una patología. Entonces, lo que haremos será buscar los puntos de acupuntura más eficaces
En este caso, los más comunes para el dolor menstrual serían el REMMADE 3, el bazo 8, el bazo 6 y la vejiga 32, y siempre se deberá tener en cuenta que el tratamiento deberá ser individualizado según la síndrome que presenta cada paciente. Y todo esto lo localizaremos mediante el CHUEN. Bien, ¿y qué nos planteamos en este estudio? Nuestra hipótesis principal es que mediante la técnica de acupresión se puede disminuir el dolor durante los días de menstruación, concretamente en la patología de dismenorrea primaria. Por eso se propone realizar la intervención, ya que la suposición actual es que la acupresión en los puntos de acupuntura para el dolor menstrual, dichos anteriormente, es beneficioso para el tratamiento de este dolor y mejorar la calidad de vida. Entonces, a partir de esta hipótesis, nuestro objetivo principal sería evaluar la eficacia de la técnica de acupresión sobre diferentes puntos de acupuntura con pacientes con dismenorrea primaria, determinando cuáles son los puntos más útiles para reducir este dolor y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida. De todos modos, existen también unos objetivos específicos que, según cómo vayamos completando estos objetivos, nos iremos acercando al objetivo principal. Y estos específicos serían un diagnóstico y tratamiento de la dismenorrea primaria con los puntos de acupuntura más apropiados, mediante la evidencia científica que ésta, a la vez, nos ayudará a promocionar la fisioterapia como una rama capaz de tratar esta patología y entonces reducir este dolor, mejorar la calidad de vida, que lo que hará será reducir al máximo el absentismo, tanto escolar como laboral. Entonces, ahora os explicaré un poco la metodología. Se trata de un ensayo clínico donde se comparará grupo control y experimental, que previamente recibirán un proceso de aleatorización simple, con enmascaramiento doble ciego. Y donde se realizará el estudio. En este caso se realizaría en el Hospital Tortosa Verge de la Cinta, específicamente la unidad de obstetricia y ginecología ubicado en la primera planta. Se escogerá una población diana, que en este caso serían mujeres diagnosticadas de dismenorrea primaria. Entonces, ¿cómo cogeremos a las participantes? ¿Quién participará? Serán mujeres derivadas de la unidad a través de un tríptico informativo, que ahora os lo enseñaré, o un comentario en las redes sociales, ya que tiene una amplia y rápida difusión. Entonces también presentamos unos criterios de inclusión y exclusión, donde se recogerán los datos de cada participante y ver si realmente cumplen estos criterios. Y finalmente se pasaría ya la hoja informativa del estudio y la asignatura del consentimiento informado. Por lo que hace al tríptico, se puede ver que aquí hay la información de contacto, ya sea de la unidad o del propio investigador. Y principalmente el tríptico lo que hace es explicar qué es el dolor menstrual, hablando de la dismenorrea, que entre el 45% y 85% de las mujeres presentan dismenorrea, y las características principales de esta dismenorrea primaria, como serían los síntomas, factores perpetuantes y que la fisioterapia es capaz de tratar esta patología. Entonces, por lo que hace los criterios de inclusión, serían mujeres de 18 a 35 años nulíparas diagnosticadas de dismenorrea primaria con un ciclo menstrual regular durante los últimos 6 meses. Deberán estar conforme con los procedimientos del estudio y no podrán participar en otros estudios. Tampoco pueden recibir analgésicos o medicación durante el periodo de estudio ni terapia de reemplazamiento hormonal durante los últimos 6 meses. Y por lo que hace los de exclusión, estaría la dismenorrea secundaria, embarazo y lactancia, anticonceptivos y antidepresivos 6 meses antes del estudio, tratamiento fisioterapéutico de la dismenorrea primaria en los últimos 3 meses o fracturas o cirugías en la zona pélvica durante el pasado año. Y bien, ¿cómo cogeremos la muestra? Todo esto se hará mediante el programa J-Power y, tal como indican los datos de la tabla, se necesitaría una muestra de 52 participantes. De todos modos, se ha calculado una posible pérdida del 20% de participantes en el estudio y esto hará que la muestra final sea de 62 participantes, 31 en cada grupo. Y bien, el proceso de la intervención será la misma intervención en los dos grupos. En los dos se realizará acupresión en el segundo o tercer día del ciclo menstrual durante 3 ciclos consecutivos y se realizarán unos segundos de presión y unos segundos de relajación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Realmente la diferencia serán los puntos tratados, ya que el experimental se tratarán los puntos REMMADE 3, bazo 8, bazo 6 y vejiga 32 y en el control el bazo 6. Entonces, el proceso quedaría así.
El primer paso principalmente sería pasar las escalas de valoración, donde tendríamos la escala Short Form Active Pain Questionnaire, cuestionario de dolor menstrual y la SF-36. Se tumbaría la paciente y se pondría un cojín debajo de la cabeza y medio cilindro debajo de las piernas. Y entonces ya pasaríamos a la localización de los puntos. A priori se establecerá un orden, que serán primero los puntos anteriores, de craneal a caudal, de izquierda a derecha y después los posteriores. Por lo tanto, quedaría así. En el grupo experimental el primer punto sería el REMMEI 3, luego el bazo 8 izquierdo, el bazo 6 izquierdo, el bazo 8 derecho, el bazo 6 derecho y por último la vejiga 32. Y por lo que hace al control, tendríamos el bazo 6 izquierdo y después el derecho. Por lo tanto, continuando con la intervención, se iniciaría la técnica en el primer punto que se ha mencionado y se realizaría una presión de 8 segundos y después 2 segundos de relajación. Esto unas 60 veces, que equivaldrá a unos 10 minutos por punto. Y por último paso, se volverían a pasar las escalas una hora después del tratamiento. Todo esto haría que el grupo experimental tenga una hora de tratamiento y el control 20 minutos. Entonces también se deben tener en cuenta otras variables, como serían las variables dependientes e independientes. Por lo que hace las dependientes tendríamos el dolor, valorada con la escala Short Form McGill Pain Questionnaire y el cuestionario de dolor menstrual, y la calidad de vida con la escala SF-36. Y por lo que hace las independientes tendríamos la edad, la altura, el peso, la profesión y estilo de vida, y por lo que hace a la menstruación, la frecuencia, la intensidad, los síntomas y localización del dolor. Todo esto se haría con una recogida de datos que están en un anexo del trabajo. Entonces también disponemos de un cronograma de intervención donde se puede ver que en los 3 ciclos menstruales consecutivos se deben pasar las 3 escalas, tanto en la pre como en la postintervención. Y además también disponemos de una tabla donde cada punto que tratemos se irá marcando en cada ciclo. Esto proporcionará una mayor facilidad a la hora de recoger los datos y también facilidad para el analista. Por lo que hace esta recogida de datos, como se ha dicho, se contratará un analista estadístico que utilizará el programa IMB SPS Statistics y también el Microsoft Office Excel. Se analizarán las variables cuantitativas con el coeficiente de Pearson y las cualitativas con el chi cuadrado. Se compararán los dos grupos con los valores del inicio y final del tratamiento, que si la P es mayor de 0,05 se considerará normal y se realizará la T-de-Student, pero si es menor de 0,05 se realizará la prueba de Mann-Whitney. Entonces, ¿realmente qué necesitamos para este estudio? Como se ha dicho, se realizará en el Hospital Tortosa Verge de la Cinta, en la unidad de obstetricia y ginecología, ubicado en la primera planta, pero previamente se informa sobre la actividad y se pedirá permiso al propio hospital. Por lo que hace a los recursos humanos, necesitaríamos un fisioterapeuta, que es quien aplicará la técnica, con 4 meses de contrato, 1.400 euros el mes, va a 5.600 los 4 meses. Y también un analista estadístico que nos analizará los datos con un valor de 300 euros el estudio. Por lo que hace el material, lo dividiremos en fungible e inventariable, que por lo que hace el fungible tendríamos la parte administrativa con un coste de 75,5 y la parte clínica de 1.775,53. Y por lo que hace la inventariable, la parte administrativa de 590,89. Todo esto hace que el presupuesto final del estudio sea de 8.341,92. Aunque se debe tener en cuenta que el hospital dispone de mucho material dentro del que necesitamos. Por lo tanto, se pediría permiso si nos lo podrían ceder y si dicen que sí, entonces la compra del material solo tendría un coste de 304,47. Todo esto hace que el presupuesto final sea de 6.204,47. Entonces, aunque la aplicación del estudio tiene un periodo de 8 meses, se debe tener en cuenta que existen procesos anteriores y posteriores a esta aplicación. Por lo tanto, el estudio en general tendría un periodo de 22 meses. Los 8 primeros meses se basarían en la búsqueda de información, aprobación de permisos, formación del proyecto, contratación del personal. Y una vez hecho todo esto, es cuando empezaríamos en la aplicación del estudio, donde el primer mes empezará el estudio y este mes y el siguiente se reclutarían los participantes.
El siguiente mes se diferenciaría entre grupo control y experimental, y los 3 meses siguientes, que serían los 3 ciclos menstruales consecutivos, es cuando se aplicaría la técnica y dejaríamos 2 meses para la recogida de datos. Como hemos dicho, también hay procesos posteriores donde se dejarían 6 meses para análisis e interpretación de los datos y los resultados finales. De todos modos, existen unas limitaciones en el estudio, como sería la selección de pacientes, sesgos de información, de confusión, de precisión. En la revisión bibliográfica, ya que existe más revisión bibliográfica de acupuntura que no de acupresión, y la gran dependencia en el estudio, ya que nos debemos adaptar al ciclo menstrual de cada mujer. Y bueno, para terminar la presentación, considerando que la dismenorrea primaria es un trastorno ginecólogo dolor y gran impacto en la calidad de vida, se debe prestar atención en los factores psicosociales. También se ha encontrado gran diversidad de técnicas fisioterapéuticas, donde el TENS, el masaje y la acupuntura son las más relevantes. Que la acupuntura sea de las técnicas más relevantes hace que las técnicas de la medicina tradicional china sean aceptadas para tratar diferentes patologías. Por lo tanto, este estudio sería una actualización en el tratamiento de la dismenorrea primaria, destacando la acupuntura, ya que intentaríamos determinar qué puntos son más útiles para tratar y reducir las incapacidades que provocan estos síntomas. De todos modos, se debe tener en cuenta que podemos integrar otras modalidades, como sería un tratamiento miofascial del útero, que puedan aportar beneficios a este estudio también. Entonces, también se debe tener en cuenta que el estudio se ha realizado en una población diana específica. Entonces, se necesitarían testaciones con otras edades y circunstancias que las escogidas. Y también análisis para ver si en el paso de los meses se presenta la sintomatología del inicio o ha mejorado. Por lo tanto, este estudio sería un paso en la investigación del tratamiento de la patología mediante la acupresión, mostrando otros puntos, ya que los datos recogidos y el protocolo de tratamiento sugieren que la acupresión en los periodos especificados podrían reducir los síntomas. Y entonces, para poner un punto a esta presentación, encontré unos comentarios de unas mujeres en unas redes sociales y me gustaría comentarlos un poco. Una mujer decía: yo he sufrido de reglas dolorosas desde el principio y me da coraje eso de que hay personas que te dicen, eso es que eres muy sensible, eso es psicológico, eres muy quejica. Y otra decía: yo he sufrido periodos muy dolorosos desde los 11 años. Ahora tengo 42 y nunca se me han quitado. He llegado hasta desmayarme. Afortunadamente no tengo hijas, solo 3 varones. Hemos visto que esta mujer, por ejemplo, ha padecido tanto que prefiere tener hijos que no hijas solo para que éstas no sufran. Por lo tanto, debemos dar a entender que el dolor menstrual no es normal y que la fisioterapia es una herramienta capaz de poder tratar esta patología. Y bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y ya está. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. La verdad que la encuentro muy interesante y bueno, creo que comparto contigo que muchas mujeres no conocen el que la fisioterapia puede ser una herramienta para este tipo de dolencias. Coméntanos, ¿has encontrado alguna dificultad a la hora de hacer el trabajo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención para elegir el tema? El tema lo tenía bastante claro, o sea, quería enfocar mi trabajo a la dismenorrea primaria, porque últimamente es que estamos en eso, que el dolor menstrual es normal. O sea, una mujer tiene dolor, no pasa nada, es normal, ¿vale? Y entonces, ¿por qué tenemos tanto absentismo, tanto escolar como laboral? Entonces es que no es normal este dolor. Hay un gran dolor, pero eso, nos dicen que somos sensibles o eso, y entonces yo lo quería encarar a eso. Al principio quería hacerlo sobre puntos gatillo y todo eso, pero al ser una técnica invasiva, prefería buscar algo que la propia mujer podía hacérselo a sí misma, como por ejemplo es la acupresión, que al no ser invasiva, solo realiza sobre los puntos y todas las mujeres pueden tratárselo y disminuir este dolor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Fernández Zárate, soy fisioterapeuta, graduado en la Universidad de Alcalá de Henares en este 2020, tras exponer el trabajo fin de grado que hoy vengo a presentaros a todos vosotros. No quería empezar el trabajo sin mencionar y agradecer a mis tutoras Isabel Rodríguez Costa y Susana Núñez Nagui por todo su apoyo incondicional y sus enseñanzas que me han podido transmitir para llevar a cabo este proyecto. Además, me gustaría recalcar al principio
un aspecto diferencial que, al igual que Lidia, comparto, que es que debido a la situación sobrevenida del COVID-19, mi estudio debió quedarse en un proyecto de estudio, puesto que no se pudo llevar a cabo. El título del proyecto es Proyecto de Evaluación Preliminar de unas plantillas de presiones de bajo coste para el análisis de la marcha en el adulto. En cuanto a la presentación de hoy, vamos a ver un índice en el cual primero realizaré una justificación sobre el marco que viene a decir un poco por qué es interesante y por qué es necesario este estudio en fisioterapia. Después veremos los objetivos que planteo en el estudio, el marco metodológico, entre el cual se destaca criterio de selección, materiales, variables, procedimientos o análisis estadístico, y finalmente cerraremos la presentación con las líneas de futuro. Dentro de la justificación, en todo trabajo que versa sobre los métodos tecnológicos, cabe al menos en un inicio mencionar los métodos tradicionales, en este caso de valoración de la marcha. Principalmente los métodos tradicionales de valoración de la marcha son la observación y el uso de escalas o test validados, como por ejemplo podrían ser la subescala Tinetti o el Get Up and Go test. Bueno, entonces, ahora en este momento me gustaría plantearos dos preguntas a vosotros abiertamente. La primera es, ¿creéis que a través de estos métodos tradicionales de valoración de la marcha se puede estimar cuál es el riesgo de padecer una úlcera por presión plantar en un paciente, por ejemplo, de diabetes mellitus? Y la segunda, ¿creéis que a través de estos métodos tradicionales de la evaluación de la marcha se puede determinar cuál es la fase en la cual hay una alteración de la marcha a nivel de las presiones plantares, por ejemplo, en un paciente con esclerosis múltiple? Mi respuesta, y creo que todos compartiréis, es no. Estos métodos tradicionales están limitados a un aspecto y no tienen gran precisión. Por ello, hace ya unos años, surgieron los métodos tecnológicos. Hay diferentes métodos tecnológicos, ya sean cinemáticos o cinéticos. En mi trabajo voy a mencionar únicamente los cinéticos, es decir, las presiones plantares. Otros, por ejemplo, podrían ser laboratorios complejos de la marcha, como la imagen de la izquierda, o plataformas baropodométricas, como imágenes de la derecha. Sin embargo, las plantillas instrumentadas presentan dos ventajas. Una es su gran portabilidad, frente a, por ejemplo, tener que desplazar una plataforma, las plantillas siempre las llevaríamos dentro del calzado. Y la segunda sería su fácil utilización, dado que simplemente hay que meterla en el calzado e instruir al paciente a que camine de su manera habitual, ya sea en el laboratorio de la marcha o sea fuera. También me gustaría recalcar cuál es la importancia de las aplicaciones clínicas que podemos utilizar con unas plantillas instrumentadas. Bueno, retomando el ejemplo de la esclerosis múltiple, un paciente con esclerosis múltiple, como comprenderéis, podría tener diferentes alteraciones a nivel de la marcha. Por ejemplo, provocadas por problemas como la debilidad muscular, la espasticidad, la ataxia, los déficits de coordinación, etc. Esto, con nuestras plantillas instrumentadas, lo que podemos hacer es, a nivel de las presiones plantares, identificar diferentes problemas que se registran en la marcha. A continuación, lo que podríamos hacer es realizar un abordaje terapéutico individualizado dirigido a modificar esas alteraciones o problemas para que finalmente realicemos un seguimiento y una reevaluación continua de los cambios. Entonces, aquí quiero dejar bastante claro que no solamente es una herramienta de valoración, sino que es un continuum entre la valoración y el tratamiento, dado que su gran portabilidad lo que favorece es esto, que no sea algo específico de un momento concreto del tratamiento, sino que, por ejemplo, en el paciente ya no de esclerosis múltiple, por ejemplo, una reeducación de la marcha en una prótesis de cadera, tú puedes utilizar las plantillas para enseñar al paciente con biofeedback verbal o visual cuál es la presión que tiene en cada pie y cuál es la presión que debe llevar para caminar normal, por ejemplo. Otro aspecto a destacar es su posibilidad de complementarse con otros instrumentos de medición, como son unidades inerciales de tipo MRU, sistemas de grabación de imágenes asociadas a marcadores, que serían los puntos blancos, con un programa como por ejemplo el Kinovea, o sistemas de grabación de imágenes sin marcadores, como por ejemplo una Xbox Cam. Y ya llegamos a uno de los puntos más importantes de este proyecto, que es el bajo coste del producto. Abajo a la izquierda, en la tabla, podemos ver que el coste de las plantillas desarrolladas por la Universidad de Alcalá apenas alcanza 230 euros, frente a, por ejemplo, las plantillas F-Scan, que tienen más de 10.000 euros por encima de coste, o, por ejemplo, el sistema de plataformas MobileMat 3140, que tiene más de 5.000 euros de sobrecoste. Entonces, ¿qué quiero deciros o contaros con esto?
Bueno, el sistema de bajo coste lo que nos permite a nosotros son dos ventajas competitivas. Una es que puede tener una mayor accesibilidad tanto a profesionales sanitarios como a pacientes, porque hay pacientes crónicos que pueden depender de estas plantillas para tener un seguimiento continuo con su profesional de salud correspondiente. Y por otro lado, a nosotros, como sanitarios y como investigadores, nos confiere un cierto margen, económico, claro, para seguir introduciendo mejoras, ya sea complementarlo con otras tecnologías o mejorar el desarrollo de la plantilla, para que sigamos siendo un producto de bajo coste, siempre alejado de esos costes que os he mencionado anteriormente. Entonces, para acabar la justificación del proyecto, me gustaría mencionar, si queréis observar un poco en la página web que os voy a dejar a continuación, el programa Padrino Tecnológico. Este programa es una iniciativa de la Universidad de Alcalá de Henares que busca poner la tecnología al servicio de la diversidad funcional. Este programa básicamente es el que ha impulsado mi TFG y al que le quiero agradecer sinceramente todo su apoyo. Y aparte de mi iniciativa con las plantillas, tienen otra multitud de proyectos que podéis ver en la página web padrinotecnológico.org. La mayoría de ellos son con niños, por ejemplo, con parálisis cerebral o problemas del desarrollo psicomotor. En cuanto a los objetivos del estudio, el objetivo principal que nos hemos planteado es validar unas plantillas de bajo coste con sensores resistivos para análisis normal de la marcha en el adulto. Es decir, validar, estamos haciendo una validación. Y como objetivo secundario se plantea comprobar la propiedad psicométrica de fiabilidad test-retest del instrumento de medida. Ya dentro del marco metodológico, hay que decir que es un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, realizado en dos escenarios: la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá de Henares y el Laboratorio de la Marcha y de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Además, el estudio fue remitido al Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Alcalá, porque como todos o casi todos sabréis, para poder remitir un estudio a una revista científica tiene que pasar primero el filtro de la ética de un comité. El estudio fue estructurado principalmente en 3 etapas, como podemos ver en el siguiente gráfico. Sin embargo, como os he comentado al inicio de la presentación, debido a la situación sobrevenida del COVID-19, se detuvo en la etapa inicial, no pudiendo dar lugar a la consecución de las etapas de trabajo y etapa de análisis. Esta etapa inicial comienza con la revisión de la biomecánica de la marcha y la anatomía, además de la revisión de las plantillas instrumentadas de bajo coste ya publicadas en Internet. Con esa información, lo que hicimos fue desarrollar un prototipo inicial, que posteriormente, a través de las pruebas de calibración y medición preliminares, fuimos implementando ciertas mejoras al prototipo inicial, hasta dar lugar a la consecución de las plantillas instrumentadas y software definitivos. Posteriormente, en mi exposición del trabajo, os comentaré un poco más adelante la etapa de trabajo y la etapa de análisis. En cuanto a los criterios de selección de la muestra, vamos a utilizar una muestra que son adultos entre 18 y 60 años, tanto varones como mujeres, y con un número de calzado 39. Y aquí voy a hacer una puntualización porque puede sonar un poco raro, porque es solo un número de calzado 39. Viene a ser porque con el motivo económico solo hicimos un número de plantilla y también facilitaba el análisis estadístico, puesto que no es tan fácil comparar diferentes números de calzado, aunque en el futuro siempre se podrían hacer con otros tallajes. En cuanto a criterios de exclusión, encontramos patologías que causan alteraciones de la marcha, embarazadas, lesiones musculoesqueléticas y miembros inferiores, actuales o previas, en los últimos 3 meses, y otras enfermedades de naturaleza oncológica, metabólica, reumática o del sistema nervioso. En cuanto a la selección de la muestra, el cálculo de tamaño muestral fue realizado mediante el programa G-Power versión 3.15, dando lugar a que se necesitan 82 sujetos. Para alcanzar esos sujetos realizamos un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. En cuanto a los materiales utilizados, requerimos de un pasillo en línea recta de 26 metros, unas zapatillas Fitness Domios 100, unas bolsas o calzas de plástico por motivos higiénicos, dado que prestamos el calzado a los participantes, una aplicación en Android de cronómetro, un sistema de plantillas BioFood del Instituto Biomecánico de Valencia, que quiero detenerme aquí un poco, porque este es el instrumento Gold Standard con el que se buscan comprobar las propiedades psicométricas que mencioné anteriormente en los objetivos, frente a las mediciones que realizamos con el sistema de plantillas de bajo coste de la Universidad de Alcalá. Este sistema consta de 2 partes diferenciadas.
La primera sería la caja de componentes, entre los cuales se incluye un módulo Bluetooth, microcontrolador, batería, módulo de carga y convertidor de batería. Y por otro lado, la plantilla instrumentada en sí, que constará de 7 sensores resistivos, que se ubican en la plantilla según la información que hemos obtenido anteriormente de la literatura, tanto de la marcha como la anatomía, como la biomecánica. Entonces, su distribución en la plantilla queda de la siguiente manera. 3 se ubican en la zona del calcáneo, mientras que los 4 restantes se dividen 2 a 2 en las cabezas del primer y quinto metatarsianos. Esa distribución 2 a 2 se ha elegido así a propósito debido a salvar la limitación que suponen los sensores discretos. Básicamente viene a ser, un sensor discreto capta la información de un punto muy concreto en la plantilla. Como hay y conocemos todos que hay diferentes variantes anatómicas normales y habituales en la población, si ponemos 2 sensores muy próximos, lo que vamos a hacer es confirmar con gran exactitud que vamos a recoger seguro, aún a pesar de esas variantes anatómicas, información a nivel de presiones plantares, tanto en la cabeza del primer y quinto metatarsianos. En cuanto a las variables del estudio que vamos a analizar, encontramos los datos sociodemográficos como edad y género, las medidas antropométricas como altura, masa corporal e índice de masa corporal. Y por último, los parámetros de la marcha, entre los cuales destacamos los de tiempo, de paso, oscilación, doble apoyo, tiempo total, los de velocidad, como velocidad media, o los de presiones, como por ejemplo valor pico de presión, media de presiones o media de presiones máximas. En este punto, ya sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, vale, pero yo nunca he visto cómo funciona un sistema de plantillas instrumentadas, nunca lo he visto, nunca me lo han hecho. Bueno, vamos a poner un ejemplo en el software MATLAB desarrollado por la Universidad de Alcalá para que podamos comprender entre todos cómo se recogen esos valores. Aquí a la derecha vemos una representación del pie diferenciando los sensores ubicados en los puntos descritos anteriormente por colores. Vamos a fijarnos todos en el color más retrasado, es decir, el color rosa. Ese sería el punto que primero contacta cuando hacemos el punto de contacto inicial al apoyar el talón en el suelo. Frente al punto negro o sensor negro, que en condiciones normales de la marcha debería ser el punto que por último despega al hacer la oscilación previa en la marcha. Entonces, el tiempo comprendido entre la línea rosa y la línea negra es el tiempo de paso, el tiempo que el pie está en apoyo en el suelo. Por otro lado, el tiempo que hay información de presiones simultánea tanto en el pie derecho arriba como en el pie izquierdo abajo sería el tiempo de doble apoyo, frente al tiempo en el cual no vemos líneas, es decir, no hay información de presiones, que sería el tiempo de oscilación. Finalmente, una medida de presión, que podría ser la presión máxima de cada sensor, es el punto más alto de la línea en cada línea, es decir, la línea rosa, la línea roja, etc. En cuanto a los procedimientos del estudio, a todos los participantes o interesados se les pasará una hoja de información y consentimiento informado. Una vez decidan acceder al estudio, recibirán un cuestionario con las variables sociodemográficas y antropométricas descritas anteriormente. Posteriormente, se les dará un tiempo de calentamiento, 5 minutos, con 2 objetivos principalmente. El primero es que se hagan cómodos a las zapatillas, puesto que, como comprenderéis, al final son unas zapatillas nuevas que nunca he caminado con ellas y tiene que hacerse un poco al andar. Y por otro lado, lo que queremos es salvar la limitación que puede ser metodológica de que cuando alguien te observa cuando andas y te están analizando la marcha, tú instintivamente no sueles caminar de la misma manera que cuando te lo hacen sin que te des cuenta. Entonces, buscamos con este tiempo de calentamiento de 5 minutos que su marcha se adecue lo máximo a la dinámica habitual de su marcha. Y por último, realizaremos 3 mediciones con cada uno de los sistemas, con el del Instituto Biomecánico de Valencia y con el de la Universidad de Alcalá. Esas mediciones no van a ser todas efectivas, es decir, tenemos los 26 metros del pasillo. Sin embargo, los 3 iniciales y los 3 finales se van a eliminar dedicados a la aceleración y deceleración, quedando solo para el análisis los 20 metros centrales. El análisis de los datos lo realizaremos en 2 softwares, el software MATLAB y el software SPSS. Las variables de estudio, como he dicho en los objetivos, son validez de criterio, que se estudiará con el coeficiente de correlación de Pearson y los diagramas de Bland-Allman. Y por otro lado, la fiabilidad test-retest, que se estudiará con el coeficiente de correlación intraclase
el cambio mínimo detectable y el error estándar de medición. Entonces, ya un poco por cerrar un poco, que ya después de haber visto todo esto, ¿qué es un estudio de validación? Que es algo diferente a lo que ha planteado Lidia y no se suele conocer tanto como un ECA. ¿Qué nos confiere o qué posibilidades tenemos de futuro? Porque al final, muy bonito una validación, pero tiene que ser útil para que ese desembolso económico nos salga rentable. Entonces, en el futuro se podría, por ejemplo, plantear implementar otros sistemas complementarios, como las unidades inerciales, incluir algoritmos de detección de las fases de la marcha y de las alteraciones, de manera que no se necesite una persona, ya sea profesional de la salud, analista, que esté analizando exactamente las presiones plantares para decir, vale, pues tiene una alteración porque no pisa de tal manera, o porque pisa prono, o porque pisa supino, o porque no hace un buen contacto inicial, etc. Esto, a través de la tecnología Deep Learning, es muy, muy fácil de conseguir. Además, podríamos aumentar la portabilidad realizando una aplicación móvil. Y también es interesante decir que, claro, como es una elaboración muy manual, se podría implementar un poco el dinero para mejorar a través de una placa PVC, para colocar los sensores siempre en la misma posición, incluso para extrapolar esa plantilla a más tallajes, tanto mayores como menores. Y finalmente, quiero que os quedéis también con que, claro, es un estudio de validación. Estamos tratando con personas sanas, porque primero hay que demostrar que mide lo que quiere medir, pero que su finalidad es clínica, es llevarlo al mayor número de personas posible para realizar estudios y realizar clínica con diferentes poblaciones específicas. Y bueno, por último, quiero que nos paremos un momento a reflexionar. Os voy a plantear dos cuestiones, a ver si os las habéis planteado alguna vez y a ver qué sacáis de ello. La primera ¿es importante para ti cuantificar con datos objetivos tus valoraciones que realizas al analizar la marcha de tus pacientes? Y la segunda, ¿te habías planteado incluir sistemas tecnológicos para ello? Bueno, en este momento voy a aprovechar la frase de William Thompson, que vino a decir en su día, lo que no se mide no se puede mejorar. Yo desde aquí os animo a todos que dentro de vuestras posibilidades siempre cuantifiquéis, puesto que hay que cuantificar el progreso. Al final, lo que no se mide no se puede mejorar. Ya sea, por ejemplo, ahora mismo que está en auge los sistemas de electromiografía de superficie, o si no podéis hacerlo cuantitativamente, con observación, con test, pero cuantificar, puesto que lo que no se mide no se puede mejorar. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias por vuestra atención y si queréis hacerme alguna duda o ver el proyecto cómo avanza, porque estamos en vías de elaboración y publicación, pues os dejo mi QR del LinkedIn por si me queréis seguir. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere abrir el micro y preguntar, puede. Muchas gracias, Ignacio, en primer lugar. La verdad que me ha llamado bastante la atención el trabajo y me gustaría saber, igual que a Lidia, ¿es una temática que te haya llamado la atención durante la carrera o es algo que pensaste el último año? No sé, cuéntanos. Sí, a ver, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la tecnología y el mundo de la ciencia de la salud. Al final, pues yo tomé la decisión hace 4 años de meterme en fisioterapia y estoy tremendamente contento. Sin embargo, a través de las líneas que me propuso mi tutora, pues me abrió esta posibilidad de hacer algo así un poquito más diferente a lo que se hace otros años, una validación, algo tecnológico y sobre todo lo que más me llamó la atención era pues esa finalidad del programa Padrino Tecnológico, que al final es muy bonita porque son proyectos a modo donativo para llevarlo a las personas que lo necesitan a través de, pues eso, de lo que se pueda. Esto es una zona de instrumentadas, pero otra gente son andadores que no se pueden costear, otras muchas tecnologías. Entonces, la verdad que no, en ningún momento dudé porque me dieron mucha tranquilidad tanto mi tutora como el programa de Padrino para con esfuerzo sacarlo adelante. ¿Lo conocías antes o te lo presentó la tutora? El programa Padrino lo conocía antes. Vale. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna dificultad aparte del COVID que ya has mencionado, que hayas tenido para hacer el trabajo? Que quieras... El COVID es muy grande, ¿eh? Sí, no, ya. Pero sí, pues por ejemplo una dificultad bastante grande es el desconocimiento sobre lo que es un proyecto de validación, porque hoy al final
me planteaba muchas dudas que venían a ser porque yo no terminaba de conocer lo que es un proyecto de validación, porque en la carrera nunca te lo enseñan. Te enseñan el típico ECA o el típico cuasi experimental o la típica revisión sistemática, pero nunca te explican algo así. Y también pasar comités de ética sin que nadie te haya explicado una base. Creo que en el grado nos falta un poco de formación sobre investigación a los alumnos. Vale. Vale. A ti. Pues todo tuyo. Vale. Antes de empezar, quería felicitar a tanto Ignacio como a Lidia. Me han parecido una pasada de presentaciones, súper interesantes. Y la verdad que yo no creo que lo haga tan bien. La verdad es que estoy un poquito nervioso, pero bueno, voy a intentar dejar unas cuantas cosas claras y que la idea general se entienda lo mejor posible. También, al igual que Ignacio, yo me encontré una serie de dificultades a la hora de realizar mi trabajo de fin de grado, porque yo al principio iba a hacer un caso clínico con una mujer con fibromialgia, ¿vale? Yo pretendía realizar un entrenamiento de fuerza en ella para evaluar un poquito el cambio que había en diferentes variables, pero sin embargo al final pues no pudo llevarse a cabo, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Por el tema del COVID, que como dijo Ignacio hace mucho, entonces, bueno, tuvimos que adaptarnos y gracias a la ayuda de mi tutora, ¿no? Pues pudimos reenfocarlo de manera que pudiésemos aprovechar la máxima información posible que ya llevábamos avanzado. Entonces, bueno, al final decidimos realizar un proyecto de investigación titulado como Eficacia de un programa de entrenamiento de fuerza versus la aplicación de estimulación magnética transcranial repetitiva para la disminución del dolor de mujeres con fibromialgia. Bien, vamos a comentar un poquito en cuántas partes vamos a dividir la presentación, ¿vale? En primer lugar voy a contextualizar qué es la fibromialgia, hablando un poco sobre su definición, su prevalencia, la etiología de la enfermedad, el diagnóstico, las principales manifestaciones clínicas, su tratamiento y por último también hablaré un poco acerca de cuál es el papel que tiene actualmente tanto el entrenamiento de fuerza como la estimulación para su manejo. Después hablaré acerca de cuál es la metodología del proyecto que proponemos, el tipo de estudio, sus objetivos, el tamaño muestral necesario para llevarlo a cabo, las variables que mediremos, las intervenciones, el cómo se vayan a llevar a cabo, el análisis estadístico, que bueno, es un poquito más rollo, y las limitaciones, por último, que presenta el estudio. Y por último, y yo lo considero quizás la parte más importante de la presentación, hablaremos acerca de cuáles son las aportaciones que va a realizar este estudio al manejo de la fibromialgia, ¿vale? Justificando el por qué creemos necesario su realización. Bien, empezamos entonces. La pregunta del millón, ¿qué es la fibromialgia? Pues se define como una enfermedad crónica, ¿vale? Una enfermedad reumática crónica de etiología todavía desconocida que se caracteriza por la presencia de dolor en todo el sistema musculoesquelético, ¿vale? Este dolor además es generalizado y persistente. Esta enfermedad además no es producto de otros procesos de tipo degenerativo e inflamatorio. Y además este dolor va acompañado, como vemos aquí a la derecha en este esquema, de una serie de puntos sensibles, ¿vale? O tender points y de otro conjunto de signos y síntomas de los que hablaré más adelante. Aquí simplemente quiero recalcar que la fibromialgia, como todos sabréis, presenta una distribución claramente femenina, ¿vale? Afecta sobre todo a mujeres, afectando incluso hasta 20 veces más en cuanto a una proporción, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de un estudio muy interesante que salió hace poquito, ¿vale? Una actualización sobre características clínicas, prevalencia y demás. Vemos aquí de manera global, ¿vale? Su prevalencia a nivel mundial, destacando además que en países como Francia, Italia, Alemania, España y Portugal, pues se mueve un poquito entre el 2,9 y el 4,7%, ¿vale? La prevalencia, con lo cual es un poquito alta. Bien, ¿y qué factores están implicados en su aparición? Pues actualmente la teoría más aceptada de todas es la fibromialgia como síndrome de sensibilización central. ¿Esto qué implica? Que estos pacientes tienen una alteración en el procesamiento sensorial del sistema nervioso caracterizado por una hiperexcitabilidad, del sistema nociceptivo. ¿Vale? Esta es la teoría principal, lo más aceptado ahora mismo. También se ha visto una serie de factores como factores biológicos, entre los que entran pues, la genética, factores ambientales, inflamación y demás. Y también súper importante, factores psicosociales, ¿vale? Se han asociado diferentes traumas físicos o psicológicos al desenvolvimiento o desarrollo de la fibromialgia. Y por último, ya con una mayor controversia y quizás a un menor nivel, también pueden existir alteraciones musculares, ¿vale? Cambios morfológicos en la fibra muscular. Bien, no me quiero meter muy a fondo con relación a su diagnóstico porque es que está en constante cambio, ¿vale?
Aquí vemos un pequeñito esquema que aquí se pone a modo de resumen, ¿vale? Vemos cómo a lo largo de los años los criterios han ido cambiando. Empezamos en el año 90, luego en el 2010, luego en el 2011, luego en el 2016, que son los que están actualmente, y quién sabe si mañana volverán a cambiar. ¿Vale? Lo que hacen es pasar una serie de escalas. En cuanto una paciente pues, cumple una serie de requisitos, ¿no? Pues se la diagnostica con esa, digamos, etiqueta, ¿no? Que es la fibromialgia. Y nada, simplemente quiero que quede claro para todo el mundo que el diagnóstico está en constante cambio, ¿vale? Y que es puramente clínico. Únicamente se basa en la sintomatología que presenta la paciente. Y, por último, y muy importante también, es que prácticamente se realiza por descarte. Quiero decir que una vez hayan descartado otras posibles patologías que puedan explicar la sintomatología de la paciente, pues le pasan el cuestionario correspondiente y bueno, y llegan a esa conclusión, ¿no? De que puede ser fibromialgia esa enfermedad. Bien, pasamos a hablar ahora de un punto muy importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la fibromialgia? Pues tenemos principalmente uno, el dolor, como comenté antes. El dolor va a ser su principal síntoma y alrededor del mismo va a girar el resto, ¿vale? Tanto la depresión como la fatiga, alteraciones en el sueño, alteraciones en la personalidad, disfunción sexual, estrés y un largo etcétera, ¿vale? La idea general es que el dolor es el principal síntoma y que el resto de síntomas, ¿vale? Giran alrededor del mismo. A mayor intensidad del dolor, seguramente, muy seguramente, va a haber mucha más presencia de otra sintomatología, como la comentado anteriormente. Aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos un esquema donde pretendo un poquito relacionar, que veáis cómo se relaciona el dolor con el resto de síntomas, ¿vale? Y a la derecha tenemos un mapa corporal donde vemos pues una larga lista, ¿no? de toda la probable sintomatología que nos podemos encontrar en una paciente con fibromialgia. Esto es súper importante porque es una enfermedad que conlleva un manejo muy complicado, muy difícil y bueno, y es súper importante tener en cuenta que pueden abarcar una serie de síntomas muy grandes y eso es súper importante a la hora de su manejo. Vale. ¿Y cuál es el tratamiento más efectivo para la fibromialgia? Bueno, pues en el año 2017, la EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, publicó un artículo muy interesante donde hablaba un poco sobre los tratamientos más recomendados actualmente para la fibromialgia. No quiero entrar muy en detalle, simplemente quiero decir que dentro del grupo de tratamiento no farmacológico, el ejercicio aeróbico y de fortalecimiento muscular obtuvieron la fuerza de recomendación más alta. Son los tratamientos más recomendados actualmente, ¿vale? Y además en esta guía se destaca que es súper importante el diagnóstico precoz de la enfermedad y también la evaluación integral del dolor, el contexto y la función de cada paciente. Aunando también que tratamiento farmacológico como no farmacológico tienen que tener como objetivo común la mejora de la calidad de vida relacionada con la salud. Bien, vamos a hablar un poquito acerca ya de una de las intervenciones que proponemos, ¿no? El entrenamiento de fuerza. Pues se publicó hace poquito una revisión sistemática, creo que es del año 2019, donde se hablaba acerca de cuáles son sus recomendaciones, qué beneficios tiene, ¿no? Y aquí, a modo de resumen, tenemos un esquema en los cuales nos dicen, bueno, pues el entrenamiento de fuerza es efectivo cuando realizamos entrenamiento de fuerza 2 o 3 veces por semana, en programas de 3 a 21 semanas. Las sesiones pueden durar alrededor de 40 o 60 minutos, dividiéndolas en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Con relación a su programación, ¿vale? A la programación del propio ejercicio, hay dos grandes vertientes. Hay quien lo mide a través de la RM, ¿vale? Empezando desde un 40% de una RM, 40 a 50, y progresando hasta un 70, un 80% de una RM. Y hay quienes lo hacen mediante una valoración subjetiva del esfuerzo percibido, por ejemplo, con una escala de Borg, mismamente, ¿vale? Y nada, simplemente se centra mucho en el entrenamiento de los principales grupos musculares, ¿vale? Ejercicios como sentadilla, como peso muerto, como jalón al pecho, por ejemplo, ejercicios que trabajan muy en global la musculatura, ¿vale? ¿Y cuáles son sus beneficios? Bueno, pues han visto en ensayos clínicos que aplican entrenamiento de fuerza en pacientes con fibro, se vio que disminuye el dolor, la fatiga, la depresión y el número de puntos sensibles, y que además aumenta los niveles de fuerza, los niveles de calidad del sueño y, por último, la calidad de vida de la paciente. Vale, ¿y cuál es el papel que tiene la estimulación magnética en el manejo de la fibromialgia? Bueno, aquí también quise definirlo un poquito porque quizás no es una técnica con la que los fisios estemos muy familiarizados
Y bueno, decir que se define como una técnica de neuroestimulación y neuromodulación segura, no invasiva e indolora, que puede influir en la clínica de pacientes con trastornos del sistema nervioso. Esto último es muy importante, ¿vale? Trastorno del sistema nervioso. Es por ello por lo cual se propone como manejo como opción de manejo, perdón, para mujeres con fibromialgia. Esta técnica se puede aplicar a modo de pulso simple único, pulso cada 3 o más segundos y pulsos únicos repetidos, perdón, que es esta última modalidad la más aplicada en estos pacientes y en la cual vamos a basar también nuestro estudio. ¿Cuáles son las principales áreas de estimulación cerebral? Dos: corteza motora primera izquierda o M1 y corteza prefrontal dorsolateral izquierda o CPDI, ¿vale? Con relación a la metodología de tratamiento hay una elevada heterogeneidad, o sea, es muy ambiguo todo. Hay estudios que utilizan bajas frecuencias, otros que utilizan alta, hay otros en cuanto a la intensidad de estimulación que utilizan porcentajes menores o mayores del 100% con relación al umbral motor en reposo. Las características de la sesión en cuanto a duración son muy variables, ¿vale? Pueden durar 60 minutos, pueden durar 20, pueden durar 15. Y con relación a la distribución de las sesiones, en cuanto a planificación semanal y demás, también súper variable, ¿vale? En cuanto eso, se guían un poquito en cuanto a los objetivos que se marcan conseguir, pues realizan una distribución X, ¿vale? Bien, pasamos a explicar un poquito cuál es la metodología del proyecto que proponemos realizar. Vale, pues nosotros planteamos la realización de un ensayo clínico aleatorizado, ¿vale? Simple ciego. ¿Qué objetivos tenemos? El objetivo principal, el objetivo general, y como el propio título del TFG indica, es determinar cuál es la eficacia de un programa de entrenamiento de fuerza específico en comparación con la aplicación de otro programa de un programa de estimulación magnética también específico, con relación a averiguar, perdón, cuál de los dos obtiene un mayor beneficio en el dolor de estos pacientes. O también enfocarlo de manera de preguntarnos si la estimulación realmente estará a la altura del entrenamiento de fuerza con relación a la reducción de niveles de dolor en estos pacientes. Y también nos marcamos una serie de objetivos específicos, como es la evaluación de variables secundarias como calidad de vida, fatiga, sueño y depresión. Y por último, también quise añadir un poquito, pues, una aportación que realizaremos, ¿no? Que es la propuesta de un programa propio de entrenamiento de fuerza y de estimulación magnética. Bien, ¿dónde se va a llevar a cabo el proyecto? Pues la intervención mediante estimulación magnética se llevará a cabo en la Facultad de Fisioterapia, ¿vale? En la Universidad de A Coruña, en un laboratorio, junto con la colaboración del grupo de investigación de Eurocom, que forma parte del grupo de investigación de la UDC. Y el programa de entrenamiento de fuerza se va a llevar a cabo en el complejo deportivo Aqua, ¿vale? En un gimnasio completamente adaptado de acuerdo a las necesidades de las pacientes. Bien, el periodo de estudio total, pues las intervenciones van a tener un lugar en 4 meses, ¿vale? En 16 semanas, y la duración total del proyecto, pues tendrá una duración aproximada de unos 12 meses. Realizaremos 3 momentos de evaluación. Una evaluación basal, ¿vale? Al principio del estudio, donde preguntaremos a las pacientes, bueno, un poquito, haremos una serie de cuestionarios, ¿vale? Que veremos más a continuación. Después, una evaluación post-tratamiento, nada más acabar las 16 semanas de intervención. Y por último, una evaluación de seguimiento 3 meses ya después de haber finalizado las intervenciones. Aquí tenemos representado un poquito lo que sería el cronograma del proyecto, ¿vale? Con la durabilidad de cada uno de sus pasos, por así decirlo. Y vamos allá. El tamaño muestral. Tampoco me quiero meter mucho con esto, ¿vale? Es un poquito de estadística, yo la verdad que no lo llevo muy bien. Simplemente quiero destacar que, bueno, que se va a realizar como una herramienta creada por la Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística del CHUAC, y súper importante que el nivel de pérdidas a lo largo del estudio, que viene a decir que es un porcentaje que nosotros esperamos puede llegar a pasar que de pacientes que abandonen el estudio, ¿vale? Estimamos un porcentaje de pérdidas a lo largo del estudio de un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de un porcentaje muy alto, ¿vale? Teniendo en cuenta el tipo de pacientes con las que vamos a trabajar, pues es de esperar debido a su compleja sintomatología, al elevado número de medicamentos que toman, etc., que pueden abandonar el estudio, ¿vale? Y los cálculos nos dan también un número mínimo de personas, de 31 personas por cada grupo de intervención. Bien, el reclutamiento de participantes lo haremos a través de la colaboración con ACOFIFA, que es la Asociación Coruñesa de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple, a través de un primer cribado mediante llamada telefónica y después a través de una primera entrevista inicial, ¿vale?
El objetivo, como no, es verificar que todas las participantes cumplen con todos los criterios de inclusión que nosotros proponemos. ¿Cuáles son estos criterios? Criterios de exclusión. Vamos a centrarnos en mujeres, ¿vale? Sexo femenino, mujeres de 35 a 64 años, que estén diagnosticadas de fibro según los criterios del Colegio Americano de Reumatología del año 90 y del año 2011 o 2010 modificados, y que presenten una puntuación mayor o igual a 4 en la escala visual analógica. Como criterio de exclusión, que quizás esto es lo más importante, que no presenten enfermedades neurológicas o psiquiátricas, ningún antecedente traumático grave, que no hayan participado en una actividad físico-deportiva actualmente o en los 3 meses previos, que no presenten dispositivos médicos implantables o enfermedades como diabetes, epilepsia o estén embarazadas, ¿vale? Y como criterio de retirada del estudio, pues consideramos la decisión por parte de cada participante voluntaria, completamente voluntaria, ¿vale?, de retirarse, o la aparición de algún evento adverso que, como repito, es muy importante, suele ser muy común en estos participantes, ¿vale? Tienen un porcentaje muy elevado de abandono de los estudios. Aquí vemos un pequeñito esquema sobre cómo sería el proceso de la autorización, ¿vale? Simplemente quedaros con que al final dividiremos a las mujeres en 2 grandes grupos, en un grupo de control activo que recibirá tratamiento mediante entrenamiento de fuerza y uno experimental que recibirá tratamiento mediante estimulación magnética. Vale, ¿y cuáles son las variables que mediremos en el estudio? Pues llevaremos a cabo la medición de una serie de características antropométricas y sociodemográficas como la edad, la altura, el peso, ¿vale?, la medicación, muy importante, su situación laboral, etc, etc. Y, por supuesto, también una serie de variables clínicas. La más importante del estudio, el dolor, del cual lo mediremos mediante dos formas, ¿vale? La intensidad mediante la EVA y el umbral del dolor a la presión mediante ergometría. También mediremos la calidad de vida mediante el FIC-R, que es el cuestionario de impacto de fibromialgia, que es un cuestionario súper validado ya y utilizado en prácticamente la totalidad de estudios que se realizan en este grupo de pacientes. El inventario multidimensional de fatiga, o el MFI, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, el inventario de depresión de Beck y, por último, la fuerza muscular, que aquí, bueno, podríamos realizarlo de manera completamente, por ejemplo, subjetiva, ¿vale?, por así decirlo, con la escala de Borg, pero sin embargo decidimos también llevarlo a cabo de una manera que pudiese ser lo más objetivable posible, ¿vale?, lo más cuantificable posible, como dijo Ignacio antes, eso es súper importante, yo también lo considero muy, muy importante, con lo cual decidimos al final realizarlo de una manera teórica, mediante una fórmula, la fórmula de Britsky, ¿vale? Además, esta fuerza muscular, obviamente, únicamente solo se va a medir en las pacientes que formen parte del grupo de entrenamiento de fuerza. En las del grupo de estimulación no se llevará a cabo esa medición. Bien, ¿cuáles son las características de la intervención mediante entrenamiento de fuerza? Pues realizaremos 2 sesiones por semana, en sesiones de 60 minutos de duración aproximadamente, a lo largo de 16 semanas. Dividiremos cada sesión en calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Y por último, la carga de trabajo se llevará a cabo mediante 3 series de 12 repeticiones de cada ejercicio, progresando de un 40% a un 80%, si es posible, de la 1RM. Además, también demandaremos a cada participante que se muevan, ¿vale?, entre un 3 y un 4 en la puntuación de la escala de Borg modificada. Bien, el warm-up o calentamiento, pues realizaremos 5 minutos de trote de intensidad suave moderada y 5 minutos de ejercicio de movilidad articular global. En la parte principal tendremos ejercicios de fortalecimiento muscular de miembro superior, miembro inferior y core. Y por último, en la vuelta a la calma, realizaremos estiramientos estáticos de 30 segundos de duración. Esta última fase, bueno, es lo que más se suele hacer actualmente en estos programas, con lo cual lo decidimos incluir en el proceso de vuelta a la calma. Bien. ¿Y qué características tendrá la intervención mediante estimulación magnética? Pues lo realizaremos a una frecuencia de 10 Hz y a una intensidad del 90% del umbral motor en reposo, realizando 60 trenes, ¿vale?, que al final del estudio, quedaros en que cada paciente va a recibir un total de 36.000 pulsos. Realizaremos 4 fases de tratamiento, ¿vale?, a lo largo de las 16 semanas, y cada paciente completará un total de 15 sesiones de 30 minutos de duración. La región que escogimos de estimular, ¿vale?, es el córtex motor primario. Aquí tenemos un poquito cómo sería la división, ¿vale?, la planificación a lo largo de los 4 meses del programa de estimulación magnética. En la primera fase se van a realizar 2 sesiones por semana, la segunda fase una sesión por semana, la tercera una sesión cada 2 semanas
Y por último, la cuarta fase, una sesión. Además, cada fase coincide con cada mes, con lo cual es súper intuitivo. Bien, no me quiero meter muy a fondo en cuanto al análisis estadístico, ¿vale? Simplemente quiero decir que algo muy importante es que el nivel de significación va a ser, de los datos escogidos, va a ser p menor o igual a 0,05. Y la verdad que aquí no me quiero meter mucho, con lo cual vamos a pasar, ¿vale?, a lo importante, que son, realmente es un punto súper importante en todos los estudios, que son hablar acerca de sus limitaciones, ¿vale? Yo las dividí en dos grandes grupos. En un gran grupo, limitaciones relacionadas con la intervención, y otro gran grupo serán aquellas limitaciones relacionadas con la muestra. Vale, ¿cuáles son las limitaciones relacionadas con la intervención? Pues con relación al programa de entrenamiento de fuerza, decir que no, obviamente no va a ser un programa completamente individualizado y adaptado a cada participante, con lo cual los resultados conseguidos en cada participante pues pueden variar en gran medida. Con relación a la estimulación magnética, no se conoce con certeza su posible duración, la posible duración de su posible también efecto terapéutico. Vaya. Con relación al PSQI, que es el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, decir que hace referencia a los 3 meses previos, ¿vale? Y con lo cual esos resultados deben ser tomados, cogidos con pinza, ¿vale? Tener en cuenta que esos resultados hacen referencia a esos 3 meses previos. Y por último, que bueno, que debido a la naturaleza del estudio y como ocurre en la gran mayoría de estudios que se realizan en fisioterapia, pues el cegamiento ni de investigadores ni de participantes va a ser posible. Vale, ¿y cuáles son las limitaciones relacionadas con la muestra? Pues las relacionadas con la muestra son que estamos trabajando con un grupo de pacientes que presentan unas características clínicas muy heterogéneas, ¿vale?, muy variables entre cada una de ellas, y que además pueden presentar posibles brotes a lo largo del tratamiento, y eso puede influir negativamente en los resultados conseguidos. También que no vamos a ejercer un control directo sobre el consumo de fármacos que presenten estos pacientes, pero sin embargo sí que les vamos a pedir que en la medida de lo posible lleven a cabo un control estricto de la medicación pautada por su médico, ¿vale? Que no sobremedican, que es algo que suelen hacer mucho. Y por último, y como ya comenté antes, cuando hablábamos del cálculo del tamaño muestral, que son pacientes que cuentan con una elevadísima frecuencia de abandono, con lo cual es muy probable que a lo largo del estudio pues vayamos perdiendo participantes. Bien, parte más importante del estudio. ¿Por qué creemos necesaria su realización? Bien, pues desde un punto de vista puramente clínico, ¿vale? Sabemos que este cóctel de síntomas de estrés, alteraciones del sueño, dolor, etc., va a provocar indudablemente una disminución de la calidad de vida relacionada con la salud, y además va a tener un profundo impacto en el entorno familiar, social y laboral de cada paciente. Y desde un punto de vista ya más social y más económico, en el año 2017 se estimó un gasto anual de más de 12 millones de euros en España, ¿vale?, para el manejo de esta enfermedad, ¿vale?, para el manejo de estos pacientes, lo que presupone pues, bueno, un impacto socioeconómico muy, muy grande para una sola enfermedad, ¿no? Vale, ¿y cuáles son las aportaciones de este estudio al manejo de la fibromialgia? Pues principalmente conocer cuál de estas dos intervenciones, ¿vale?, si el entrenamiento o la estimulación, ¿vale?, cuál de estas dos proporciona un mayor beneficio en el dolor de estas mujeres. Y además lo hará desde diferentes perspectivas, desde un punto de vista puramente clínico, reducción del dolor, ¿vale?, desde un punto de vista de la adherencia al tratamiento, que es algo bastante complicado en estos pacientes, y por último de la aparición de eventos adversos, ¿vale? Vamos a ver también un poquito, vamos a medir cuál de estos dos tratamientos, ¿vale?, provoca un posible brote en estos pacientes, ¿vale? Bien, y además también conoceremos el impacto que tienen ambas intervenciones en ítems o dimensiones como la calidad de vida, la fatiga, el sueño y la depresión, y por último, pues una nueva propuesta de aplicación del entrenamiento de fuerza y de estimulación magnética. Vale, para ya acabar la presentación, quiero decir unas consideraciones generales, ¿vale?, para el manejo de la fibromialgia que me parecen muy importantes, y es que su tratamiento, ¿vale?, se debe fundamentar en 4 pilares: la psicoterapia, ¿vale?, la psicología, la farmacoterapia, y 2 en los cuales los fisios pues entramos a tallar en gran medida, ¿vale?, la educación terapéutica que realizaremos con las pacientes, y por último, la mejora de las capacidades físicas, muy importante en cuanto a fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio, etc. Va a ser súper importante, ¿vale? A mayor nivel de capacidad física, seguro la paciente va a estar más contenta, más feliz,
sus niveles de dolor van a disminuir, ¿vale? Y ello la va a ayudar un montón, seguro. Bueno, dicho esto, doy por terminada mi presentación, ¿vale? Espero que os haya sido muy amena, no haberme enrollado mucho. Y nada, simplemente dar las gracias a Fisiofocus por esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roger. No, ha sido muy amena, la verdad. Te voy a hacer las dos preguntas que les he hecho a tus compañeros. Aparte del COVID y en tu caso la estadística, ¿qué dificultades has encontrado para, como has dicho? A ver, dificultades, pues no sé si sigo compartiendo pantalla o ya se No, deja de no, compartir. nos estamos viendo cara a cara, sí. Vale, perdón. Bueno, pues dificultades, bueno, yo pretendía hacer un caso clínico, ¿vale? Con una paciente con fibro y bueno, al final pues nos lo cortó un poquito a la mitad y tuvimos que reenfocarlo. Dificultad, pues una, Vale. la estimulación. No, la verdad que yo no tenía ni idea de prácticamente de nada de estimulación. Y bueno, mi tutora me llevó un poquito por ese camino, me dijo que sí, muy interesante, tal. Y bueno, principalmente ese, ¿no? Adentrarme en una nueva técnica que yo no controlaba para nada y darle para adelante. Vale, Estudiar. Y... Entonces empezaste con un paciente al principio, Sí, vale. empecé con una paciente, sí, y bueno, al final pues no pudo ser, ¿no? Vale, ¿y la temática la elegiste tú o fue algo? Sí. Sí. Bueno, en realidad no tenía pensado en un principio en centrarme en la fibromialgia, pero sin embargo sí que quería algo muy relacionado con el dolor crónico. Entonces, bueno, conversando un poquito con mi tutora y demás, conseguimos contactar con ACOFIFA, que es una asociación de fibra de aquí de Coruña, y bueno, y dijimos, bueno, pues entonces fue un poquito por ahí. Sí, un segundo. Vale, se ve perfectamente, así que cuando queráis os presentáis. Vale, buenas tardes, somos Berta Yongueras, Ana Mateo y Berta Martínez y os presentaremos nuestro trabajo de final de grado sobre la efectividad del protocolo de intervención para el tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas por hipertonía del suelo pélvico, vaginismo y dispareunia, ensayo clínico aleatorio. Para empezar, explicaremos lo que son las disfunciones sexuales femeninas. Son alteraciones de la sensación normal o funcional percibidas por la mujer durante la actividad sexual que dificultan una salud sexual llena, entendida como un estado físico, emocional, mental y social de bienestar en relación a la sexualidad y no solo la ausencia de enfermedad o disfunción. En general, son patologías complejas y poco estudiadas a causa del problema multidimensional y la etiología multifactorial que presentan. Y nosotras nos centraremos en el tratamiento del vaginismo y la dispareunia. A continuación veremos que a lo largo de los años ha habido controversia y cambio en sus definiciones. Las definiciones de la DSM han estado las más utilizadas, ya que tradicionalmente estas patologías se abordaban desde la psicología, psiquiatría y sexología. En el DSM-3 y 4 se consideraban por separado, definiendo el vaginismo como el espasmo involuntario recurrente o persistente de la musculatura del tercio externo de la vagina que interfiere en el coito y la dispareunia como el dolor genital asociado al coito. Mientras que en el DSM-5 se unifican los conceptos y pasan a considerarse trastornos del dolor genitopélvico penetración, facilitando así su diagnóstico. Actualmente se considera más adecuado llevar a cabo un tratamiento multidisciplinar para abordar la totalidad de la disfunción y es aquí donde aparecen la CIF y la CIE. La CIF es la clasificación que se utiliza desde el ámbito de la fisioterapia que describe la disfunción a partir de la función, a la actividad y la participación de la paciente y la CIE es la clasificación que se utiliza desde el ámbito de la medicina. El estudio de la prevalencia de estas disfunciones es muy complicado, aunque según la DSM-5 el 15% de las mujeres de Estados Unidos refieren dolor recurrente durante las relaciones sexuales y cuando se consideran por separado la prevalencia de la dispareunia varía entre culturas, siendo menor en el norte de Europa y la prevalencia del vaginismo es más escasa. Como ya hemos dicho anteriormente, estas patologías tienen una etiología multifactorial. En referencia a los factores psicosociales, los más relevantes es el abuso sexual y la religión, y los factores biológicos nos centraremos en las disfunciones de la musculatura del suelo pélvico, que es lo que nos importa para nuestro estudio.
Normalmente se han considerado los aspectos psicológicos y fisiológicos como la etiología principal, sin tener en cuenta que tanto la dispareunia como el vaginismo tienen un problema musculoesquelético muy importante, ya que cursan con una hipertonía del suelo pélvico, afectando así a la respuesta genital. Cuando esta es normal, los músculos isquiocavernoso y bulbo esponjoso se encargan de la excitación y la intensificación del orgasmo, mientras que el elevador del ano modula la intensidad orgásmica y la receptividad vaginal. Pero cuando esta musculatura no se encuentra en estado óptimo es cuando aparece la respuesta sexual anormal, en la cual las relaciones no son plenamente satisfactorias, sobre todo a causa de una disminución de la fuerza de contracción del elevador del ano. Entonces, esta hipertonía lo que provoca es un acortamiento de las fibras y tejido conectivo que disminuirá la flexibilidad, provocando contracciones más débiles que llevarán a una disminución del flujo sanguíneo y el impulso nervioso, afectando así la coordinación entre contracción-relajación y favoreciendo la aparición de los puntos gatillo. Cabe destacar también que hay una relación muy importante del sistema límbico y el sistema musculoesquelético, y por eso la musculatura responde a los estados emocionales. Y también es muy importante tener en cuenta el dolor, ya que es un síntoma que normalmente se infravalora y se alarga en el tiempo, provocando una disminución del umbral del dolor y una sensibilización de las fibras sensitivas aferentes. Toda esta sintomatología que hemos explicado se puede tratar desde la fisioterapia, ya que a partir de ella se ofrece un tratamiento más centrado en la persona y su calidad de vida y no tanto en la patología. Vale, con todo esto nosotros planteamos nuestra hipótesis, que es que las mujeres que sufren disfunciones sexuales por la hipertonía del suelo pélvico, como son la dispareunia o el vaginismo, mejoran después de seguir este protocolo de intervención. Por lo tanto, nuestro objetivo principal era evaluar la efectividad del programa de fisioterapia del suelo pélvico que nosotros presentábamos, pero también teníamos como objetivo secundario disminuir el dolor a corto, medio y largo plazo post-intervención, como mejorar la función sexual femenina, normalizar el tono de la musculatura del suelo pélvico y resolver su debilidad y aumentar la calidad de vida de las participantes. Para hacer esto diseñamos un ensayo clínico controlado con simple ciego, aleatorizado y prospectivo. Para realizar el estudio lo haríamos en consultas externas de fisioterapia del suelo pélvico de los hospitales de tercer nivel de Barcelona y se realizaría de enero de 2021 hasta noviembre de 2022. Para formar parte de este estudio, la población tendrían que ser mujeres mayores de edad, no menopáusicas, residentes en la ciudad de Barcelona y derivadas por ginecología a causa de una disfunción sexual debida por hipertonía del suelo pélvico que dificulta la penetración. Además, como criterios de inclusión, es importante que las mujeres valoren su dolor después o durante la penetración de 4 o más en la escala visual analógica y que hayan mantenido relaciones sexuales con penetración durante las últimas 4 semanas previas al estudio. Tenemos un seguido de criterios de exclusión que en el caso que se presenten en alguna de las mujeres no podrán realizar este estudio. Para realizar la intervención necesitamos una muestra de 21 pacientes, tanto en el grupo intervención como en el grupo control. Por lo tanto, una vez conseguidas estas 42 participantes, empezaríamos con una sesión informativa explicando la anatomía del suelo pélvico y sus disfunciones, seguida de una presentación del programa de fisioterapia con una explicación de ejercicios Kegel que las participantes deberán realizar en casa. También se entregará un tríptico con las explicaciones de los Kegels, donde hay las indicaciones, parámetros y los posibles errores, y también un consentimiento informado. Después de esta sesión se dividirán las participantes en 2 grupos, de un grupo de intervención y control con un programa informático. A partir de aquí se realizará la valoración inicial por la fisioterapeuta valoradora. Esta hará inicialmente una anamnesis y una valoración completa, centrándose sobre todo en los parámetros principales de este estudio. Y a partir de la información conseguida se planteará el programa de tratamiento, siguiendo las pautas generales de este estudio. El grupo control debe hacer ejercicios de Kegel a domicilio, centrándose sobre todo en la relajación.
y se hará un seguimiento telefónico cada 2 semanas. El grupo de intervención realizará 3 sesiones de fisioterapia semanales de 45 minutos. Durante este tiempo deberán pasar por estas 4 fases. Inicialmente, la fase propioceptiva, donde se realizará terapia con espejo para que conozcan la zona donde trabajaremos, ejercicios de contracción y relajación con el biofeedback negativo para favorecer la relajación y electroestimulación vaginal en el caso de pacientes que no acaben de notar cómo debería ser una contracción del suelo pélvico. Después pasaríamos a una fase de normalización del tono, donde sería una relajación progresiva, luego respiraciones abdominodiafragmáticas. También se usará el biofeedback negativo, se hará tratamiento de puntos gatillos con presiones profundas, masaje perineal y se dará una pauta a domicilio de dilatadores para todas las mujeres que formen parte del grupo de intervención. Luego se pasará a una fase de terapia activa, donde se realizará un entrenamiento de toda la musculatura con contracciones lentas, rápidas y contra resistencia. Se puede utilizar técnicas manuales o el biofeedback. Y la última fase sería una integración a las actividades de la vida diaria de todo lo aprendido durante todo el tratamiento. Importante tener en cuenta que el dolor se tiene que valorar y tratar durante todo el tratamiento. No se puede dejar olvidado. Una vez acabada esta fase de tratamiento, se hará una valoración final y se revalorará a los 3, 6 y 12 meses. En el caso de que alguna participante se quede embarazada, tenga infecciones o mantenga relaciones sexuales con penetración durante las primeras fases de la intervención, será retirada del estudio. Las variables que nosotros tendremos en cuenta son las siguientes y las independientes serían el programa que se aplicará en cada grupo y las dependientes son la función sexual, que se valora con el índice de función sexual femenina, el tono muscular, que se valorará con la palpación, fuerza muscular con la escala Oxford y dolor con la escala visual analógica. También tendremos en cuenta la calidad de vida, pero solo son estas 4 primeras que son nuestras variables de interés. Vale, en relación a los métodos estadísticos, se usará un contraste de hipótesis para variables cuantitativas, donde se estudiará cada variable por separado. Cuando tengamos los datos iniciales y finales de cada una, se valorará si hay una mejora en cada grupo y, por lo tanto, se analizará una diferencia. Y de los resultados de cada variable se mirará si se aproximan a una normal o no mediante el test de normalidad. En caso que se aproximan, se valorarán con el test Student y si no, con los no paramétricos. Cuando se haya comprobado que sí que hay una mejora de cada variable apareada, se analizará cada una entre el grupo control y el grupo de intervención para poder compararlas. Entonces, los resultados se consideran estadísticamente significativos cuando P sea más pequeño que 0,05. Esto permitirá aceptar o rechazar la hipótesis. Para la monitorización tendremos un comité de monitoreo que estará formada por ginecólogas, fisioterapeutas, bioestadísticas e investigadoras que serán independientes del ensayo y se encargarán de supervisar las valoraciones, la intervención y la recogida de los datos. Si las pacientes quieren abandonar el estudio en cualquier momento, lo pueden hacer, tanto si es porque no se sienten cómodas, porque empeora su dolor o porque les aparecen efectos adversos. Además, si se detectan criterios de retirada durante todo el tratamiento, también serán excluidas. En el caso que haya un empeoramiento, se revalorará a las pacientes y se decidirá la permanencia al estudio. Por último, se harán auditorías también desde el principio del estudio, tanto en pacientes seleccionadas al azar como en distintas partes, para poder detectar los posibles errores. Por lo que hace a la ética y la diseminación, el estudio deberá estar aprobado por los comités de investigación clínica de los 4 hospitales y deberá cumplir el código deontológico de la Declaración de Helsinki. Cada 2 semanas se harán reuniones interhospitalarias para poder valorar la intervención y si se considera que es necesario hacer algunos cambios, se avisará tanto a las pacientes como al comité. El acceso a los datos será exclusivo de las bioestadísticas y de la fisioterapeuta que se encarga de las valoraciones. Por lo que hace a la confidencialidad, deberán cumplir la ley del 5 de diciembre de la protección de datos y todos los profesionales que formen parte del estudio deberán firmar también un acuerdo de confidencialidad. Durante el estudio también se contratará un seguro de responsabilidad civil y será un seguimiento de posibles anomalías. En caso de que en alguna paciente le aparezca alguna anomalía, se le ofrecerá también un tratamiento que sea personalizado para poder resolverla.
Si se demuestra la efectividad del tratamiento, se ofrecerá también el tratamiento al grupo control. Y para la diseminación se presentará el estudio tanto a revistas científicas como al Congreso Internacional de Fisioterapia en Pelvipereneología. La limitación principal del estudio es que hay una falta de doble ciego porque las técnicas manuales que se tienen que aplicar hace que no se puedan cegar ni a los pacientes ni a la fisioterapeuta que hace el tratamiento. Aparecen también algunos sesgos de selección porque como las pacientes deben formar parte del área metropolitana y deben cumplir los criterios de selección, se cuestiona la validez externa. Sería recomendado también hacer el estudio en poblaciones con características distintas porque hay mucha influencia de factores socioculturales. Además, como son problemas infradiagnosticados, el reclutamiento de pacientes y el diagnóstico será más difícil. Los sesgos de información. El primero es que como el estudio es multicéntrico, la fisioterapeuta que hace el tratamiento es distinta en cada hospital. Por eso se intenta especificar mucho cómo se hace la intervención y cómo son sus parámetros, pero esto hace que el tratamiento no sea totalmente adaptado a cada paciente. Lo que sí que se intentará adaptar será la temporalización. Y por último, que hay una ausencia de medidas objetivas para el tono muscular porque se debería valorar mediante un perinómetro, pero es una herramienta que es demasiado invasiva para nuestros pacientes. Entonces, se valorará mediante la palpación y se pautará todo el tratamiento a través de la valoración que haga la fisioterapeuta valoradora. Y los sesgos de confusión, como el estudio es a largo plazo, requiere alta colaboración y adherencia de las participantes y por lo tanto se ha intentado hacer métodos de seguimiento y para aumentar la motivación del tratamiento a domicilio. Como las disfunciones son también que tienen un posible componente psicológico que no se puede abordar directamente desde la fisioterapia, se podría recomendar también en los casos necesarios que hagan un tratamiento psicológico simultáneo. Entonces, este estudio tiene relevancia clínica porque intenta unificar las metodologías de tratamiento, permitiría tener un protocolo validado para realizar un correcto abordaje de estas disfunciones, beneficiaría por tanto a la población general como a la población diana, porque da más importancia a las disfunciones de su tratamiento. Además, pretende abrir la puerta a futuras investigaciones sobre este ámbito y beneficia también al sistema sanitario porque intenta optimizar los recursos y disminuir el tiempo entre que la paciente acude al centro sanitario y que se le resuelve el problema. Y hasta aquí, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a Fisiofocus. Aquí tenéis la bibliografía que hemos usado. Muchas gracias a las tres. Bueno, conectaos el micro si queréis. La verdad, felicidades también, porque bueno, es un tema, siempre el tema femenino a veces cuesta más investigarlo, ¿no? Y bueno, quería preguntaros igual que a todos si habéis encontrado alguna dificultad extra o vosotros habéis tenido problemas con el COVID, creo que no lo habéis comentado durante la presentación. Nosotros planteamos desde un principio hacer búsqueda bibliográfica, entonces, bueno, hacer un protocolo. Por lo tanto, no nos encontramos mucho con el problema del COVID, pero igualmente no nos pudimos reunir para hacerlo, todo ha sido online y esto al final es diferente. Supongo también con el tutor, ¿no? Es más complicado a veces la interacción. Sí, por las reuniones, sí, un poco más complicado, pero bueno, nos adaptamos y ya está. Vale, ¿y el tema lo elegisteis vosotras? ¿Era algo que teníais claro o lo propusieron? Bueno, en tercero hicimos la optativa de suelo pélvico y al final, pues mira, era un tema que nos interesaba y decidimos hacerlo sobre esto. Y sí que nos ha costado un poco encontrar información porque son patologías que están muy poco estudiadas o la información no acaba de ser concluyente y entonces cuesta un poco también, pero bueno, al final pues hemos podido hacer algo. Bueno,